escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Provincial de Imbabura resolvió exigir al gobierno el establecimiento inmediato de mesas de diálogo con organizaciones y actores sociales con el fin de buscar soluciones pacíficas a la crisis social que atraviesa la provincia de Imbabura. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al abogado Pablo Játiva, él es analista político. Queremos dialogar, analizar un poco las últimas situaciones que se han dado en cuanto a las narrativas, tanto del gobierno como de la CONAIE. El presidente el viernes dijo que no van a dialogar, que van a resistir, igual que el movimiento indígena. Hoy la vocera del gobierno no ha dado posibilidades de acercamiento, ha dicho que están conversando con las bases, con otras comunidades que no están de acuerdo con el paro, y la CONAIE advierte con la posibilidad de llegar incluso a un levantamiento. Han dicho su presidente que están en la capacidad. ¿Cómo leemos esto frente a la situación que enfrenta el país por esta situación de recrudecimiento de las manifestaciones? Abogado Játiva, buenas noches. Buenas noches a usted, Hernán, y a toda su audiencia. Un gusto estar aquí. Creo que hay que analizar este paro desde dos momentos. Un primer momento en el cual el presidente y todo el Poder Ejecutivo centraliza el paro en la Tacunga y que de alguna forma, de manera estratégica, consigue que no haya mayores brotes, sino que de forma muy atípica es un paro que se va concentrando al norte de Pichincha y especialmente en la provincia de Imbabura, al sur de la provincia de Imbabura. Entonces, vemos que geográficamente el paro ubica una zona que no representa el poder político nacional, una zona del país donde generalmente no hay levantamientos de este tipo. La colaboración que suelen dar las provincias del norte a los grandes levantamientos históricos de la CONAIE son alimentar a la gran marcha que normalmente se toma Quito. Pero en esta ocasión, en este primer momento, vimos que se centralizó específicamente en Imbabura, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que hay algunos elementos que lo hacen atípico. El segundo momento, después de este fin de semana, podemos identificarlo por la muerte del manifestante que se ha hecho público. Podemos identificar también ahí que hay un exceso por parte de las fuerzas militares que atacan a una persona que está dando asistencia a la persona que está falleciendo o está fallecido. ¿Y por qué le hago esta diferenciación de momentos? En un primer momento parecía que el gobierno tenía el control, parecía que el gobierno de alguna manera había logrado reducir la protesta a una mínima expresión. Si comparamos con los últimos levantamientos de la CONAIE que fueron efectivamente de carácter nacional, que terminaron con violencia exacerbada en Quito, la primera semana acá más bien veíamos un paro de muy baja intensidad. Sin embargo, parecería que ahora la protesta se va concentrando no tanto alrededor del tema del diésel, sino más bien en contra de los abusos del gobierno, de las fuerzas militares, que podría funcionar como detonante la muerte del manifestante el día de ayer. Sin embargo, algo que hay que decirlo, Hernán, es que el paro sigue concentrado mayoritariamente en la provincia de Imbabura. Las grandes urbes del país, Quito, Cuenca, Guayaquil, no han dado mayores síntomas de una protesta grande, y esto también nos demuestra que políticamente el paro no termina de cuajar en los actores sociales del Ecuador, sino que está centralizado y hay intereses específicos en Imbabura. ¿Podría considerarse un tercer aspecto el hecho de una dirigencia indígena poco presente, digamos diferente a la del 2019 y 2022, política e ideológicamente más radical? Es importante lo que usted señala, Hernán, porque estamos hablando de una dirigencia, primero, que es nueva, y es una dirigencia que viene de un proceso de fuerte división interna dentro del movimiento indígena. Luego de que el anterior presidente, Leonidas Issa, que llegó a ser una figura nacional en su momento, hace las gestiones para ser aliados de Luisa González en la segunda vuelta de las elecciones pasadas, y eso termina en una derrota bastante dura para el movimiento indígena, ¿no? Y eso fractura también no solamente las dirigencias, sino también a las bases. Creo que todo esto se va demostrando en este paro, ¿cierto? No vemos una unidad en un solo puño, que ha sido lo tradicional desde que nosotros podemos señalar los primeros levantamientos del movimiento indígena en 1990, 1992. Veíamos marchas, movimientos extremadamente masivos, ¿sí? 30,000, 40,000 indígenas que se tomaban Quito en cuestión de 48, 72 horas, máximo una semana.
Y es una memoria que es muy reciente, ¿no? En el año 2022, el gobierno de Guillermo Lasso, todavía vimos esa capacidad de movilización. Entonces, creo que sí cabe la pregunta, ¿qué pasó que esta vez no hay una convocatoria de ese tipo? ¿Qué está sucediendo que ahora la protesta se concentra en una sola provincia de la Sierra Norte, que de acuerdo a fuentes del gobierno, además, desde hace mucho tiempo es una provincia que se relaciona con la minería ilegal, donde la minería ilegal tiene un espacio importantísimo de operaciones? Entonces, no hay todavía evidencia suficiente, pero cabe la pregunta, ¿hay relación entre esos movimientos violentos, ¿no es cierto?, y la minería ilegal? ¿Se trata de un levantamiento como los anteriores? ¿Por qué esta vez de baja intensidad, concentrado solo en una ciudad? Son preguntas que podremos ir respondiendo a medida de que se desenvuelve este paro. Ahora, también el manejo de las narrativas, tanto del gobierno como de la CONAIE. El gobierno dice que son muy pocos, que el 2% de ciudadanos en este país no van a decidir lo que quiere el otro 98%, que es trabajar, que es seguir, que la medida fiscal adoptada con el tema del subsidio al diésel no se va a retroceder y que por eso no hay la posibilidad de un acercamiento, al menos en ese tema no hay la posibilidad de un acercamiento. El presidente de la República dice que hay el financiamiento de la minería ilegal. El presidente de la CONAIE, por su lado, dice que no hay violencia, que todo es infiltrado, que los infiltrados los manda el gobierno, y al final lo que el país mira son hechos violentos, dificultades de transporte, pérdidas económicas y un país nuevamente sumido en un poco de, digamos, susto, pánico, miedo. Sí, Hernán, hay un dato clave ahí, ¿no? Y es que en la última encuesta del CIES, vemos que alrededor del 75% de los ecuatorianos tiene una imagen negativa del movimiento indígena, tiene una imagen negativa de la CONAIE, algo que ha venido cambiando con el paso del tiempo, y esto se debe a que hay un trauma generalizado de las últimas protestas. Fueron protestas extremadamente violentas, donde se cometieron una serie de delitos, del incendio de la Contraloría, gente que lo perdió todo en Quito, comerciantes de clase media. Entonces ese paro ya no tiene esa misma capacidad de ubicarse en el imaginario de los ciudadanos como una alternativa, ¿no? Sino que más bien hay recelo frente al paro. Ahora, cuando vemos los discursos del movimiento indígena, es bastante claro que la radicalización de alguna manera se mantiene, que piden que baje el IVA, que piden que se retire el subsidio, que se solucione la crisis de salud, algunas demandas que pueden ser legítimas, pero las vocerías que las están convocando no están logrando tener poder de convocatoria como lo han hecho históricamente, y eso demuestra cierta fragilidad de esta nueva dirigencia indígena. Ahora, si es que el día de mañana vemos que hay un nuevo detonante de este paro, ayer lamentablemente fuimos testigos del asesinato del manifestante con los excesos militares alrededor del mismo. Si asimismo vemos que hay otro detonante el día de mañana, otra provocación, este tipo de fenómenos sociales son muy difíciles de predecir. Los estallidos sociales a veces terminan sucediendo por una causa muy distinta a la original. Entonces yo creo que es momento de que el gobierno considere buscar una salida política al conflicto. En este momento tenemos al movimiento indígena completamente cerrado en sus posturas, vamos a resistir y punto, y por el otro lado un ejecutivo jugando a la guerra de desgaste. Vamos a ver hasta cuánto resisten. Y creo que es momento ya de pensar en una salida política, porque estamos viendo que ya hay un fallecido, que las cosas pueden salir de control y solo el Ecuador pierde en este escenario. Desde el análisis político, mucha gente se pregunta, digamos, los que no estamos sintiendo directamente los efectos del paro y de la movilización, como ya lo vivimos en otros años, la gente se preguntará, ¿y por qué el gobierno tiene que convocar al diálogo? ¿Por qué debería hacerlo? Mire, hay un grado de responsabilidad política, ¿no es cierto? El gobierno ya ha demostrado que puede tener el control de esta manifestación. No se trata de un paro nacional, el país no está parado. Lo que yo le comentaba hace un momento, las grandes urbes, Quito, Guayaquil, Cuenca, no están entrando en la lógica de paro. Es algo que se ha focalizado mucho en una provincia. El gobierno ya ha usado la fuerza represiva del Estado, ha usado la legítima fuerza que puede usar el Estado. Sin embargo, vemos que por más de que se va aumentando el nivel de violencia, no hay una salida. Creo que ahí lo más lógico es buscar esas salidas políticas, ¿no? Y esas salidas políticas pueden ser, entre otras, decirles a los dirigentes del movimiento indígena, entréguenos a los infiltrados, ayúdenos a identificar, hagamos más inteligencia policial para poder separar manifestantes de infiltrados, si efectivamente estos existen, o si es que hay una coordinación entre infiltrados y movimiento indígena, entre crimen organizado. Es algo que el gobierno también debe demostrar. Sin embargo, vamos ya
15 días desde la firma del decreto, el paro parecía controlado, se vuelve a radicalizar. Hay que buscar una salida política. Probablemente el gobierno no quiera y tenga razón en no querer conversar con los más violentos, con los más radicales, con los que ya están pidiendo la destitución del presidente. Sin embargo, hay actores que son más demócratas, que están más abiertos. Creería yo el ejemplo de Lourdes Tibán, es uno que podría servir como interlocutor del movimiento indígena. Creo que cuando existen conflictos políticos no hay que abandonar la política ni reemplazarla por la violencia, sino tratar de buscar salidas políticas que eviten que la violencia se radicalice. ¿Se podría decir que la arrogancia del gobierno y la arrogancia de la CONAIE podrían ser mediadas nuevamente por la Iglesia Católica, que lo está pidiendo a propósito? Pero allí nuevamente salta una pregunta: ¿qué se va a lograr con esto si ya tuvimos 2 paros anteriores con las mismas necesidades, los mismos requerimientos y hoy otra vez sin soluciones? Así es, y en los 2 paros anteriores, estimado Hernán, siempre para el lado indígena quedó la sensación de que no conseguían mucho. Se derogaba el decreto relacionado a los subsidios, sin embargo, las peticiones que ellos tenían de apoyos específicos de sus comunidades no se iban concretando, ni con el caso de Lenín Moreno y luego con Guillermo Lasso. Hubo ciertos avances, hubo una serie de compromisos firmados. Como Lasso no pudo terminar su gobierno, nunca vimos si realmente estos iban a ejecutarse o no. Entonces hay una especie de desconfianza también en las negociaciones. Sin embargo, no hay otra opción. La Iglesia puede ser un interlocutor válido. Hay que buscar esa salida política, porque la otra opción, esperar que el rival se agote, puede tomar un curso muy peligroso. No sabemos, puede agotarse el día miércoles, como esto puede extenderse una semana más, contagiar a otras células que estén regadas por las ciudades. Lo último que queremos es otra vez un Quito incendiado. Entonces, yo creo que es momento de que se busque esa salida política. Puede haber ciertos compromisos en los cuales el gobierno sí puede acceder. El gobierno hizo muy bien en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de Chimborazo, cuando ofreció ciertos créditos, ciertos bonos, el tema de los tractores que son importantísimos para las comunidades. ¿Por qué no buscar una salida similar en Imbabura, siempre y cuando eso no implique ceder en ciertos temas que son innegociables, como por ejemplo el control a la minería ilegal, que en esa provincia es un tema bastante complejo, bastante duro, y que, de acuerdo al gobierno, tiene relación con el paro? Ahí no se puede ceder. Sin embargo, en cuanto a apoyo económico a ciertas comunidades que se sientan aisladas, que sientan que falta presencia del Estado, creo que es algo que el gobierno sí puede hacer, pero esperar que simplemente el más fuerte gane es algo que se aplique en la selva, ¿no es cierto? Que el gobierno no puede permitirse ese lujo, porque además estamos perdiendo millones de dólares. Vimos el comunicado de Expo Flores, los comunicados de las alcaldías. Hay una afectación económica al país que es seria, no como las de los anteriores paros, pero que se debe intentar solucionar lo más pronto posible. ¿Cuál es el primer paso que debe dar el gobierno y cuál es el primer paso que debe dar la CONAIE para bajar las tensiones? Mire, en este tipo de conflictos siempre hay operadores políticos de lado y lado que pueden reunirse antes de la discusión pública. El gobierno debería buscar quién por parte de la CONAIE está abierto a sentarse en una mesa en privado a ver ciertos puntos que pueden ser sujetos de negociación. Como le digo, puede haber apoyos económicos, bonos, el tema de maquinaria, de obra pública. A veces hay comunidades que están esperando 20 años que les hagan un puente. El gobierno puede comprometerse a hacer ese puente en cuestión de meses. Puede haber ciertos aspectos que ayudan a ir de alguna manera bajando la tensión, y por el lado de la CONAIE tiene que haber apertura a esos ofrecimientos del gobierno, tiene que haber un grado de confianza. El problema que tenemos ahorita, Hernán, es que los dos lados están diciendo: veamos quién es el más fuerte, ¿no es cierto? Yo quiero resistir, yo también voy a resistir igual que ellos, le respondió el presidente. ¿Y eso qué significa? Violencia hasta que uno de los dos se rinda, y eso es algo que no puede pasar en democracias modernas como la ecuatoriana. Abogado Játiva, la última pregunta que le quiero hacer es: ¿el gobierno hace bien en conversar con las bases y no con los dirigentes? Me refiero precisamente a estas reuniones, a estos encuentros que hacen diferentes provincias, entregando bonos, entregando tractores, mientras por el otro lado saltan las necesidades de los comuneros, las necesidades de las comunidades, un presupuesto que se está invirtiendo o gastando, digamos, en el uso de la fuerza pública, y todos estos análisis que se han empezado a hacer a nivel de las comunidades. ¿Hace bien el gobierno? Mire, desde el punto de vista de la estrategia política, le funcionó bien en un inicio. La primera semana de paro, más de un analista respetable de este país coincidió que no había las condiciones
que el movimiento indígena no estaba cohesionado y que de alguna manera el momento que Carondelet se acerca a esas bases le deja sin piso al movimiento indígena. Entonces, desde el punto de vista de la estrategia política, funciona para tener un paro de baja intensidad como fue el de la primera semana, funciona para no paralizar el país. El Ecuador no se ha paralizado estos días y eso si comparamos con los anteriores dos gobiernos, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, es un mérito del gobierno de Noboa. Logró de alguna manera contener ese paro, hay una persona fallecida lamentablemente, pero si comparamos con los dos anteriores, en el caso del 2019 tuvimos 11 fallecidos, la Contraloría incendiada, medio Quito en zozobra absoluta, y en el caso del 2022 5 fallecidos y cientos de millones de dólares en pérdidas. Entonces son medidas de contención que le sirvieron al gobierno, sumado a que, por supuesto, no hay un liderazgo que convoque, están divididos en cuanto a dirigencias y bases, el tema de que el correísmo también esté en una crisis y no logre convocar a sus bases, sobre todo urbanas, en Quito, también ayuda a que el paro no se lo sienta de la intensidad como lo hemos sentido antes. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la estrategia política sirve. Por supuesto, no se trata solo de regalar los tractores, sino de emitir nueva política pública para que el tema no termine con el tractor, sino que sea un inicio de que el Estado se haga más presente donde las comunidades lo necesitan. Creo que ahí está la clave en si el presidente Noboa puede realmente ganar ese espacio o solamente va a ser un triunfo coyuntural. Muy bien, abogado Pablo Játiva, le agradezco por llevarnos a ese análisis profundo, a plantear alternativas, posibilidades de solución, que ojalá tanto la dirigencia como el gobierno puedan escuchar estos mensajes, estos análisis profundos de coyuntura, que puedan buscar una salida a esta situación que se vive, sobre todo en Imbabura. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Hernán. Buenas noches. Buenas tardes. Usted está escuchando Notimundo, periodismo.